Muy buenas noches a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez y les doy la bienvenida a este segundo conversatorio, La Mirada Cómplice, homenaje a Luis Zapata a 40 años de En Jirones, organizado por la revista Irradiación en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+. En esta ocasión nos acompañan distintos invitados a quienes doy la bienvenida y que nos hablarán un poco sobre las distintas facetas del narrador mexicano. Comenzamos la primera intervención con Héctor Justino Hernández, quien es originario de Veracruz y actualmente estudia la maestría en literatura mexicana en la Universidad Veracruzana. Ha publicado los libros Dimorfismos, Pasto Verde 2019, La Isla que nos llama, editorial IBEC 2021, La Máscara de Miguel, editora de Gobierno 2021, y Acaso un descubrimiento a mitad de la noche, editorial Iridiscencias 2025. En esta ocasión nos hablará del libro Autobiografía póstuma de Luis Zapata. Adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues quería agradecerte a ti, Armando, y a Irradiación por haber organizado y gestionado estas dos mesas en torno a Luis Zapata. Creo que es una iniciativa muy padre, ¿no? Sobre todo porque pues es un autor maravilloso, entonces siempre es importante pues recordarlo. Yo les voy a hablar un poquito acerca de esta novela, Autobiografía póstuma, que fue publicada en el 2014 por la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Le comentaba hace rato a Armando que es una novela que se consigue en Amazon, es quizás de las pocas novelas que todavía están disponibles de Zapata en cualquier parte, ¿no? Entre ellas en Amazon, y que en algún momento incluso llegó a estar en oferta en la editorial de la UV, ¿no? Ahorita no sé si todavía se consigue en físico, pero en línea pues todavía está ahí presente, entonces creo que es una buena puerta de inicio quizás para entrar en la lectura de este autor, ¿no? Es también una de sus últimas novelas, ¿no? También después de esta todavía creo que publicó uno o dos libros más y después póstumamente se publica con R de Reality, pero pues también es uno de sus últimos libros publicados. Autobiografía póstuma es un libro bien interesante porque quizás va más allá de lo que nos tiene acostumbrados Zapata, ¿no? Normalmente pues conocemos a través de él historias que son un poco, pues quizás realistas o de un cierto costumbrismo, ¿no? En donde nos presenta identidades diversas, en donde nos presenta pues ciertas actitudes y subjetividades de personajes que viven en un mundo marginal, etcétera. Pero creo que lo que hace interesante esta novela, y que ya lo anuncia desde el título, es la cuestión de que quien la narra, quien la cuenta, y el protagonista de ella, pues es un espectro, no está muerto. Esto no es un spoiler, ¿no? Para quien odie los spoilers, porque pues se dice desde el principio, ¿no? Me voy a atrever a leer la primera línea. Dice, si hubiera sabido que morirse era tan fácil, me habría muerto mucho antes. Entonces, creo que esto es lo que hace muy interesante a esta novela de primera mano, que si bien, y debo confesarlo, es quizás una novela menor en la producción de Luis Zapata, es decir, me parece que no alcanza o no logra los recursos, las técnicas que sí consigue, por ejemplo, en La Hermana Secreta o en Jirones, ¿no? Pero lo que lo hace interesante es que Zapata se atreve a jugar con los recursos que tiene de la literatura, ir más allá del realismo, ¿no? Y creo que desde de primera mano esta cuestión de que un espectro o un fantasma es quien sea el que narra la novela, que va a narrar su propia vida desde la muerte, lo vuelve bien interesante, ¿no? Hay dos obras con las que está dialogando activamente. Una de ellas es, pues, evidentemente, las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand, y la otra, que lo hace explícito en el mismo libro, es las Memorias póstumas de Blas Cubas, si no mal recuerdo. Estas dos obras, en una directamente sí es un espectro el que habla, en la novela esta, la segunda que mencioné, y en la primera es más bien el autor que decide publicar su novela, bueno, sus memorias después de la muerte, y cuyo prólogo, si no mal recuerdo, nos habla desde la muerte, ¿no? Y él dice, yo aquí estoy muerto ahora, me estás leyendo, ¿no? Lector, cuando ya esté muerto. Y un poco retomando esa idea, Zapata cuenta la historia de Zenobio Zamudio, que es el nombre del protagonista de esta novela, y que nos va a llevar de la mano a través de, en un primer momento, de su funeral, después su infancia y adolescencia, luego su llegada a la Ciudad de México y sus primeras publicaciones, en lo cual Zapata se detiene bastante, ¿no? Nos muestra fragmentos, aforismos, pedazos de diario, resúmenes de novelas de este autor, y luego los últimos años, los años de la vejez,
¿no? Que son quizás los más interesantes, ¿no? De revisar, porque propone justamente una visión poco revisada desde la literatura de la diversidad, que es justamente de las experiencias de vejez, ¿no? Entonces, este recorrido de la vida de Zenobio Zamudio se construye desde un humor muy característico, que es el humor que siempre ha manejado Luis Zapata, pero aquí lo lleva a otro extremo, y yo creo que esta quizás sea la novela sobre literatura de Luis Zapata, ¿no? Es decir, quien escribe o quien la cuenta es un escritor y constantemente está haciendo referencias a los libros y al medio literario, ¿no? Primero, en un primer momento, al medio literario de un pueblo, de la capital del estado donde nace este escritor, que se llama Allende, y en un segundo momento, pues al medio literario en general, y todo el tiempo está señalándolo, se está burlando de él, está jugando, ¿no? Está haciendo evidentes todas estas relaciones que ocurren en el campo literario, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver con amiguismo, ¿no? Con rencillas, peleas, ¿no? Etcétera, con un regionalismo a veces también. Entonces todo esto lo pone Zapata en voz de Zenobio Zamudio, y asistimos con él a esta entrada de este personaje en el mundo literario, ¿no? Como tal. Pero como es un personaje, pues, soberbio, ¿no? Es un personaje quizás cínico, ¿no? Un personaje que odia, entonces todo el tiempo está burlándose de los demás y se está exaltando a sí mismo, un poco de manera irónica, ¿no? Lo muestra. Y yo siento que funciona también como un alter ego contrario, Zenobio Zamudio, al de Zapata, ¿no? Digo, estoy forzando un poco la interpretación, pero es muy divertido pensar en los paralelismos, porque, por ejemplo, menciona que Allende es un estado que está junto a Guerrero, ¿no? Que es donde nace Zapata, ¿no? Y menciona por ahí que Zenobio Zamudio publica muy poquitas obras, creo que son 4 nada más o algo así, y por el contrario Zapata pues tiene una obra bastante amplia, ¿no? Aunque ya no se consigue tan fácil, pero publicó un montón. Entonces creo que es interesante ir viendo cómo hay cosas que los unen, y al mismo tiempo cosas que los separan a lo largo de la vida. Y uno como lector de Zapata, pues disfruta mucho toda esta parte, ¿no? En la obra. Aparte de la revisión de este campo literario, o de este juego que está haciendo sobre el mundo literario mexicano específicamente, hay 2 asuntos que me gustaría como resaltar. Uno de ellos es la cuestión de la infancia que despierta su sexualidad, porque pues el narrador obviamente de autobiografía póstuma es gay, entonces nos muestra los primeros años de despertar su sexualidad con su primo y con otras personas cercanas, pero lo interesante, o lo que me parece curioso en la novela, es que no muestra la adolescencia ni la edad madura del personaje, o más bien las pasa de manera rápida, y se concentra varias páginas en este primer momento de la infancia, ¿no? Cosa que resulta interesante, porque el personaje todo el tiempo reniega de su pueblo, dice que es horrible, que es el peor lugar del mundo, ¿no? Etcétera. Y aún así, en donde más se detiene a hablar es justamente de esos momentos que vivió allí y de su despertar sexual, ¿no? Y el otro asunto que retomo es la cuestión de la vejez, que está todo el tiempo presente, más aún porque pues el personaje llega a mayor, ¿no? Y nos habla desde la tumba, entonces nos asistimos a ese deterioro que vive, ¿no? Cuando no puede conseguir dinero, no puede mantenerse por sí mismo, tiene que vivir de prestado, ¿no? Entonces uno de alguna forma dice, qué miedo, ¿no? Ojalá no me pase esto. Pero son cosas que ocurren, y me parece que esta proposición, esta representación de la vejez LGBT y de alguien que escribe es muy divertida y también muy interesante, porque en ningún momento hay un arrepentimiento, o en ningún momento hay un victimismo por parte del personaje, sino que todo el mundo, todo el tiempo dice que está feliz de haber vivido para leer, y creo que eso me parece maravilloso, ¿no? Querría terminar mi intervención, no sé si estoy bien de tiempo, pero querría terminar esta intervención leyendo el final de un ensayo que Domínguez Michael, que yo sé que no a todo el mundo le gusta este señor, pero me parece interesante lo que dice. Domínguez Michael escribe en su libro El 19 para el 20, el 19 en el 21, en donde hace una revisión de varios textos del siglo XIX, y entre ellos revisa las memorias de Chateaubriand. Y me parece que esto que dice acerca de Chateaubriand se puede también aplicar para Zenobio Zamudio en esta novela de Luis Zapata. Dice Michael, Chateaubriand obtuvo permiso del cielo para hablarnos desde su ataúd, libro verdadero, pues en él conversamos con un muerto,
las memorias son su obsequio. Y me parece que estas memorias de autobiografía póstuma son el obsequio de Zapata, que nos habla desde la muerte con ese desparpajo y ese humor que tanto lo caracterizan en su obra. Y nada, yo los invito a leerlo, la verdad es que es una novela muy entretenida y también muy fácil de conseguir a diferencia de otras. Entonces creo que en un ratito uno lo puede leer. Y ya. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con nuestro segundo participante. Él es Eladio Medina, es doctor en estudios literarios por la UAMEX, postdoctorante en la Universidad Autónoma de Querétaro con un proyecto de investigación en torno a la obra de Jorge Luis Borges. Es estudiante de la licenciatura en psicología por la UNAM y cuenta con 2 estancias de investigación, una en la Universidad de La Habana y otra en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy nos hablará sobre El vampiro de la colonia Roma. Adelante. Ahora sí, ¿me escuchan? Ok, bueno. En una primera ocasión, bueno, cuando me invitó Armando a participar en el conversatorio, pues estuve pensando cuál de todas las obras de Zapata fue, bueno, sería la que yo iba a abordar. Y entonces, curiosamente, en algún momento yo le hice una pregunta a Armando, donde yo le decía que cuáles eran los textos de la literatura LGBT que él había leído o había abordado, pues sobre todo en estos últimos años. Y entonces él me contestó que no propiamente había leído, no leía textos LGBT, sino que leía literatura, ¿no? Y en este sentido a mí me hizo pensar muchísimo, porque pues sí, efectivamente deberíamos de tener una, digamos, como un gran bagaje literario sin tener que colocar estas etiquetas, pero creo que últimamente la crítica literaria le ha funcionado un poco manejarlo así, ¿no? Para poder hacer como, digamos, como dosificarlo dentro de cierto apartado, vamos a colocar estos textos literarios. Y entonces aquí es donde encontramos a Luis Zapata y el texto que yo trabajé, bueno, que fui como leyendo rápidamente, porque ya lo había leído hace mucho tiempo, lo volví a releer, es pues el canónico, El vampiro de la colonia Roma. Y entonces, pues aquí fui buscando pues 3 temas que son los que a mí me interesaban, que todos tienen que ver con las prácticas sexuales disidentes no canónicas, por lo que ha sido rechazado por el margen. Y entonces, como manera de preludio, yo titulé a esto Cruising, prostitución y salud mental en el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, tomando en cuenta pues estos 3 términos. Y entonces, pues tenemos el cruising, la prostitución, que además es una prostitución homosexual, que no es una prostitución como la femenina, ¿no? Que es como más visible, un tanto más aceptada dentro de la sociedad, sino que es algo que se debe de ocultar, primero porque pues es de los hombres y luego porque pues es homosexual, ¿no? Entonces también tiende como a taparse. Y el último término que yo manejo es la salud mental, porque el personaje que es Adonis García narra toda su vida, sobre todo en la manera en la que él se mete a este mundo de la prostitución masculina, pero empieza a narrar desde la adolescencia, es decir, este recorrido que empieza a hacer a partir de toda su vida, lo hace pues desde la adolescencia, no retoma muchísimo la infancia, ¿no? Aquí es algo que también pues me causa mucha curiosidad, porque dentro de esta narrativa que tiene, no retoma la infancia, entonces se salta hasta la adolescencia y de ahí hace todo este recorrido. Dentro de esta práctica que estoy mencionando, que es el cruising, pues aparece también el contrario, que es el que se da de parte de los heterosexuales, que es el dogging, ¿no? Pero pues este es de la parte heterosexual y el de acá es de la parte homosexual, que es un sexo que se tiene en lugares públicos, en lugares como alejados, donde no hay acceso, o el acceso es, pues digamos, complicado, ¿no? Y que también ha sido un tipo de sexo que está asociado a las prohibiciones de parte de la comunidad heterosexual, es decir, ellos pues dicen que sí se puede hacer esto, pero como algo discreto, algo alejado, no algo que no los mortifique a ellos, como si se tuviera que pedir permiso para poder realizar este tipo de prácticas. Y esto es lo que el personaje de Adonis García pues viene a visibilizar dentro de la obra, y que además lo viene a hacer de una manera muy cruda, ¿no? Como sin estarse reprimiendo, sin estar ocultando información, y pues nos lo va narrando paso a paso todos los lugares de la Ciudad de México. Y algo que me llama mucho la atención es que lo hace desde los Amors, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cuáles son todos los que ha referido? Y pues los empecé a buscar y los encontré todos, ¿no? O sea, eso es algo muy interesante. Algunos ya cerraron, algunos siguen activos, pero pues creo que se podría hacer una especie de turismo siguiendo esta parte de Luis Zapata, ¿no?
Bueno, aquí cuando él hace esta referencia a este sexo disidente, pues va a referir principalmente lugares ocultos en la Ciudad de México y que son precisamente estos centros comerciales donde se van a manejar estos pequeños agujeros, donde se puede ver del otro lado quién es el que está del otro lado y a partir de ahí se puede establecer un ligue, o sea, o tener el sexo ahí o se puede ir con él a otro lugar, ¿no? Pero también si nos ponemos a pensar cómo lo tomó la sociedad de la época, o sea, leer esto en pues inicio de los años 80, finales de los 70 debió haber sido, pues, muy fuerte, ¿no? Si de por sí con Salvador Novo ya era fuerte, o sea, por ejemplo, en la Estatua de Sal, ahora leer esto del vampiro de la colonia Roma y también muy abiertamente, pues creo que fue bastante polémico, por eso el rechazo de Juan Rulfo y de muchos escritores del momento, ¿no? Que decían que no era como la gran novela, no era tan llamativo, pero pues nosotros sabemos que fue creciendo, que se fue leyendo y que se imprimió al mil y entonces pues es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y en cuanto a esta sexualidad disidente, pues tenemos como una recuperación de los espacios públicos, es decir, ante los espacios que tiene la comunidad heterosexual, la comunidad homosexual tiene como que luchar, tiene que buscarlos y entonces tiene como que reapropiarse para poder tener pues estas prácticas, que además es como el único lugar donde se pueden realizar, ¿no? Y vean, voy a comentar aquí, voy a traer aquí un fragmentito que encontré en la obra que dice así. En los Sanborns, que siempre han sido de una ayuda tremenda para la gente de ambiente, siempre han tenido algo que atrae a los gallos, ¿no? Y aparte no dice los gallos, ¿no? También me llama mucho la atención. No sé por qué, no he platicado de los agujeros del Sanborns, de que había un agujero entre taza y taza que sirvió para que vieras a tu vecino y ahí te lo ligaras. Pues bueno, en aquella época, era unos 3 o 4 años, había en el Sanborns del ángel en cada uno de los entre taza y taza y ves qué gay, una división con tablas, entonces habían hecho así un agujerito como de este tamaño, mira, como del tamaño de 1 de 5, para poder ver lo que pasaba del otro lado. Entonces uno entraba, disque para entrar al baño y comenzaba a ver por el agujerito, ¿no? Y entonces empieza a hacer toda esta narrativa de cómo se da estas prácticas cómo se dan estas prácticas de ligue en estos lugares y cómo es que él lo hace sin estarse como cubriendo tanto, ¿no? Y lo hace de una manera, digamos, natural. Y esto yo creo que es lo que viene a provocar toda esta crítica moralista desde afuera, porque no se siente culpable y porque lo siente como algo que es parte de su vida, ¿no? De la vida de Adonis García. Ajá. Y bueno, de aquí yo llego a la prostitución masculina porque al final de cuentas es el trabajo que ejerce Adonis García y que también lo hace primero por placer y luego porque pues necesita el dinero. Continuamente se está moviendo de un lugar hacia otro, vive en un cuartito, luego vive en otro, luego vive en otro, pero lo hace por una cuestión económica, como una manera de sobrevivencia en la Ciudad de México, pues de esos años, de finales de los años 70, comienzos de los años 80 y que pues también, ¿no? Aquí también viene la crítica de la parte conservadora porque se ve el trabajo sexual, la prostitución como algo que le ayuda a la supervivencia, es decir, están los buenos trabajos, las buenas costumbres y pues Adonis García elige estos malos trabajos y aparte de eso los disfruta y pues lo está ejerciendo continuamente para sacar dinero y a la par de eso pues está disfrutando de la vida, ¿no? Pero también nos está pues relatando todos esos lugares de encuentro en la Ciudad de México. Y para terminar, termino con las patologías del personaje de Adonis García. Aquí también igual me pueden decir, bueno, pero ¿por qué estás aplicando como que psicoanálisis al personaje, ¿no? Y bueno, lo estoy haciendo a través del personaje y no del autor, pero no es algo que yo esté como inventando, sino que el propio personaje se refiere como una persona deprimida o como una persona ansiosa. Y aparte, si nosotros hacemos una búsqueda de toda la medicación que él tiene, pues vamos a encontrar que se ingresaban metanfetaminas, porque buscamos el nombre y pues las encontramos. Existían en la época y también existían todos los nombres comerciales de las benzodiazepinas, del lorazepam, alprazolam, diazepam, ¿no? Porque también estuve buscando esas marcas comerciales y las encontré. Entonces tenemos por una parte ese personaje que se siente deprimido porque ha tenido una vida vacía, porque se murió su madre, se murió su padre, su hermano se fue a Estados Unidos, tuvo una ruptura con 2 personas, primero con su primera pareja, que es René, y luego con la segunda, que es Pepe. Y entonces esto lo hace como que recaiga o que entre como a un estado de depresión y entonces él dice, ya no quería salir, ya no quería comer, me encerraba en el cuarto, no tenía ganas de nada. Y esto se empieza como a repetir una y otra vez. La primera vez él dice que le dio una depresión navideña, ¿no? Y entonces es pues lo que se conoce como la depresión blanca. Y de ahí va evolucionando yo lo veo así como una patología mayor, en una ansiedad que va escalando, 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 hasta que se le sale de las manos y ya no la puede controlar. Y entonces pues viene todo un peregrinar con los psiquiatras. Tiene un psiquiatra, luego tiene otro psiquiatra, luego tiene otro, y pues tiene varios, tiene como, yo logré ver como 5 o 6.
Y termino con esta cita, ¿no? Cuando él asiste al psiquiatra y el psiquiatra, sin que él vea, escribe que tiene hipocondriasis, es decir, ya tiene temor a padecer cualquier enfermedad, ¿no? Ya se le pone la receta. Me empezaba a imaginar muchas cosas así muy gruesas, ¿no? De enfermedades y eso. Pensaba, por ejemplo, que tenía tuberculosis, que me iba a morir de todo eso que sentía era como un anticipo de que, bueno, era algo como que me decía que me iba a morir pronto. Y termina con lo siguiente, sentía que me iba a morir, que se me salía el aire por los oídos, que sentía que me faltaba el aire y que se me hundía el piso. Y el mundo como que se me iba de un lado a otro, ¿no? Y le platiqué todo lo que sentía. Entonces el doctor me dijo que tenía que dejar de tomar y me dio unas pastillas, un chingo de pastillas diferentes. Y entonces aquí si ya investigamos el nombre de estas pastillas, pues son benzodiazepinas, ¿no? Que sirven para controlar esos niveles de ansiedad que tiene y que ya se habían mezclado con pues teníamos ansiolíticos, teníamos metanfetaminas, teníamos alcohol y un montón de marihuana, pues esto era como el combo perfecto para que estallara la salud mental de Adonis García. No, ya no conocemos ese final, no sabemos realmente qué pasó con el personaje porque la narración queda ahí, entonces sabemos que toma 3 años más las pastillas y se compone, no sabemos más, ¿no? Pero entonces ahí vienen pues estos tres momentos que he referido, las prácticas sexuales disidentes, que sería el cruising, muy asociada a la comunidad LGBT, la prostitución masculina y la salud mental, que es pues con lo que más batalla el personaje, que es Adonis García, y que pues todo en conjunto es el combo perfecto para que una sociedad conservadora de finales de los 70, inicios de los 80, pues explotara, y para algo que me llama mucho la atención, que lo tuvieran que vender en bolsas de plástico negras porque contenía un alto contenido pornográfico, ¿no? O sea, me imagino a la gente yendo al Sanborns comprando el vampiro y como si estuviera cometiendo un delito en la bolsita negra, ¿no? O sea, la verdad que el proceso de publicación a mí me llamó mucho la atención. Y pues sigue siendo bastante leído hasta el día de hoy. Yo creo que es un referente. No es la primera obra, pero sí de las primeras. Ajá. Bueno, por el tiempo dejo aquí. Ajá. Muchas gracias, Eladio. Continuamos con nuestro tercer invitado de esta noche. Él es Víctor Muñoz, es originario del Estado de México, estudió ingeniería industrial y actualmente estudia teatro musical. Entre sus principales intereses están la lectura, la literatura, la física y la contabilidad. Y esta noche nos hablará también sobre el vampiro de la colonia Roma. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Bueno, antes quiero agradecer por el espacio y por permitirme estar aquí. Y bueno, igual hablaré del vampiro de la colonia Roma. Bueno, hay dos cosas que me parecen muy curiosas, ya que yo el libro lo conocí, bueno, a Zapata yo lo conocí en el 2020, justamente a finales del 2020. Casualmente, pues es cuando falleció en noviembre, ¿no? Y además yo el libro lo compré en un Sanborns sin saber todo lo que venía, ¿sabes? Y me parece muy interesante el vampiro de la colonia Roma, ya que más que la parte sexual, habla todo el sufrimiento que una persona gay puede tener con el día a día después de que, pues lamentablemente tiene esta pérdida de tanto de sus padres como la ausencia de su hermano, ¿no? Y también, bueno, yo creo mucho en el destino y también pues en el efecto mariposa, ¿sabes? Entonces, me parece muy curioso que al inicio él nos narra todo lo que vivió como algo que él no hubiera querido, porque obviamente si a él le preguntas o si a cualquier persona le preguntas si es algo que hubiera querido, sabiendo todo el sufrimiento que iba a tener, pues obviamente iba a decir que no. Y pues así como te menciono, el efecto mariposa hace que una cosa se desencadene muchísimas más, ¿no? Por un pequeño cambio. Entonces, pues lo curioso es que lo que a él le sucedió, a Adonis, ¿cómo te explico? Pues lo que le sucedió fue que este sufrimiento lo llevó a desencadenar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el hecho de que haya vivido tanto sufrimiento y que haya estado en un mundo que al inicio no quería, me parece muy curioso, ya que pues inicialmente yo me identifiqué de cierta forma, ya que pues perdí a mi padre y pues también llegué a puntos en los que obviamente nunca pensé estar y me causó
también curiosidad del hecho de cómo era para la comunidad LGBT existir en esos años, porque incluso sé que había ciertos tipo de policía, no sé si era como un convoy, una secretaría o algo, que era como que literalmente para cada, pues sí, para buscar a los homosexuales y todo lo que han sufrido. Entonces considero que pues Luis Zapata sí expresó correctamente todo lo que vivimos, tanto la vida sexual como también el ataque de la comunidad, ¿no? Porque pues obviamente no fue fácil. Si en estos tiempos no es fácil ser gay, menos en esa época. Entonces también me identifiqué por el hecho de que, pues yo afortunadamente nunca he sufrido ningún tipo de homofobia, pero es muy importante que nosotros alcemos la voz, así como Luis Zapata lo hizo en ese tiempo, para que obviamente el camino de los que vienen sea mucho más fácil. Entonces, eso es algo de lo que admiro de Luis Zapata, el hecho de haberse, pues, inspirado en este movimiento y al mismo tiempo darnos una voz en esos años, sin importar, pues, toda la presión social, ¿sabes? Entonces, pues, El vampiro de la colonia Roma, justamente lo que habían mencionado anteriormente, a mí también me gustan mucho los libros donde vienen lugares que yo pueda visitar y también ya hice el tour de los Sambors. También vi el de la esquina mágica que le llamaban. Y me parece curioso también cómo van cambiando los sitios de encuentro justamente. Entonces, por ejemplo, ese actualmente pues ya no lo es y pues ya. Y quiero terminar con una frase que siento yo que narra muy bien el vampiro de la colonia Roma. Dice, la muerte y yo nos hablamos de tú desde hace tiempo, ella juega conmigo sin hacerme daño. Es de José Rubén Romero. Siento que narra muy bien porque pues ser gay y luego dedicarse a ese giro, pues era pues prácticamente tocar la muerte día con día, tanto con la sociedad como con las personas con las que tenía ese tipo de contacto. Y Te listo. agradezco mucho, Víctor. Y justo, mira, me da pie también para mí preguntarle ahora a Héctor y a Eladio. Ya nos hablaste también un poco de cómo es tu experiencia personal y cómo llegaste al vampiro. Y quisiera preguntarles también en esta misma línea a Héctor y Eladio, ¿cómo fue también su primer acercamiento con la obra de Luis Zapata, ¿no? En este nivel como de la primera experiencia y de alguna manera qué los atrajo, ¿no? ¿Por dónde entraron y cuáles fueron estas primeras inquietudes también? No sé si quisieras empezar primero para seguir el orden, Héctor, y después Eladio. Sí, fíjate que no estoy seguro de cuál fue la primera vez que escuché a Zapata. O sea, creo que de repente hubo un momento en el que empecé a descubrir que existía literatura LGBT. Era muy joven, yo creo que tenía como 19, 18 años. Benditos los que ahora pueden leer desde incluso antes ese tipo de temas, pero con Heartstopper y todo eso. Pero bueno, a mí me llevó tiempo llegar a ese tipo de literatura y recuerdo que los primeros libros que leí al respecto fue Alexis de Yourcenar y Un beso de Dick de Fernando Molano Vargas, que ahorita es una novela un poco de culto casi. Y justo en ese mismo línea, ¿no? Yo dije, quiero encontrar algo que valga sobre este mismo tema y llegué justamente a la existencia del vampiro. Y recuerdo que la primera vez que compré un ejemplar, no lo leí en PDF o así, sino que directamente en una feria del libro, llegué a preguntar por este libro y fue bien curioso porque me dijo el que estaba vendiendo, justo se me acaba de caer uno en un charco, te lo vendo a la mitad de precio. Y fue como de justo lo que necesitaba yo, que no tenía dinero para poder comprar libros tan comúnmente, fue maravilloso. Entonces mi ejemplar, que todavía lo conservo, está todo doblado y ya saben, ¿no? Lo que les pasa a los libros cuando se mojan, que se llenan como de onditas y no se pueden abrir bien. Y aún así, a pesar de ello, leí el libro con mucha emoción. Recuerdo que la leí como con mucha sorpresa sobre cómo trataba y abordaba los temas. Y a pesar de que es un libro que ya tiene que
casi más de 50 años, ¿no? Se sigue leyendo bastante bien, se sigue conservando bien, y yo recuerdo que lo leía como si hubiese pasado en ese mismo momento la historia, ¿no? Hace poco la releí y quizás el encanto que tuvo cuando lo leí la primera vez ya no es tan similar, pero creo que sigue manteniendo la frescura, ¿no? Sigue manteniendo un cierto espíritu juvenil que lo atraviesa, ¿no? Creo que es una gran obra y siempre la recordaré como con esos ojos maravillados, ¿no? De un adolescente que se encuentra con esa historia. Eladio. No, en mi caso me sucede un poco como lo que le pasa a Héctor. Yo también inicialmente lo tenía como un libro prohibido de alguna manera. Cuando yo estaba en la licenciatura, lo vi alguna vez, pero no lo leí. Y precisamente era por eso, por los comentarios que escuchaba y sobre todo de personas que estaban muy de parte del canon, muy de parte del heteropatriarcado, y entonces era como un libro rechazado y no lo leí. Pero resulta que ya en estos últimos tiempos que he estado estudiando, pues, tanto la obra de Salvador Novo, que llevan como 7 años, más o menos, como ahorita últimamente la obra de Pedro Lemebel y la obra de Camila Sosa. Por ejemplo, Tengo miedo torero de Lemebel o Las malas de Camila Sosa, que justamente en la mañana me tocó pues dar una participación sobre Pedro Lemebel. Pues yo empecé como a investigar más sobre este tipo de literatura LGBT y entonces pues me llevaba, una y otra vez me llevaba a Luis Zapata. Entonces ya tenía como la espinita, empecé a buscar el libro, lo encontré, lo guardé y lo leí una primera vez, lo leí una segunda vuelta, de hecho lo leí 2 veces y pues entonces fui viendo muchísimas cosas y de hecho fui haciendo como similitudes con Salvador Novo. Y de hecho creo que hay mucha similitud, solamente que el de Novo, aunque ya se publica no me acuerdo exactamente el año en el que se publica la Estatua de Sal, pero refiere a los años 40, ¿no? Entonces digamos que Salvador Novo sería el primero que aborda los temas y le continúa a Luis Zapata y pues de ahí todavía se vienen muchos otros autores, pero principalmente pues llegué a él porque es un referente para este tipo, bueno, para esta literatura, ¿no? Cualquier persona que se vaya a adentrar en esta literatura, pues tiene que conocerlo, porque es un libro es como un parteaguas, aunque no es el primero, como lo mencioné, sí es un libro que pues deja todo un camino abierto para muchísimos autores. Y justamente también, y parece que yo sigo a Héctor en todo, ¿no? Pero posteó un libro, no me acuerdo ya el nombre, pero fue hace como una o 2 semanas, era un autor colombiano y también busqué el libro, lo guardé, lo dejé ahí guardado en mi archivo de textos para estas vacaciones y pues ya, ahí está guardadito junto con otro colombiano que me recomendó un amigo y con un texto español que se llama La Vía del Revés. Entonces lo que he estado haciendo pues son comparaciones, ¿no? Con este texto que abre este camino con los otros que van apareciendo y que tocan el mismo tema, pero lo van haciendo de una manera diferente. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que este texto en especial y pues situarlo en ese contexto de los años finales de los 70, inicios de los 80, ¿no? O sea, eso me llama muchísimo la atención. Y llegué por investigación, por eso. Ahora me gustaría saber, y les pregunto, ¿por qué leer? Sé que ya lo hemos más o menos esbozado, me queda claro, pero no está de más decirlo así. ¿Por qué leer hoy a Luis Zapata? Es decir, si ustedes tuvieran que recomendárselo a una persona que nunca ha leído nada de Luis Zapata y que no tiene ni idea de quién sea a lo mejor Luis Zapata, ¿qué dirían, no? O sea, ¿cuál sería como su invitación o cuál sería algunos de sus comentarios o algunas cosas que les gustaría a ustedes destacar? Si quieren, en esta ocasión empezamos con Víctor, después Héctor y concluimos con Eladio. Ok, pues mi consejo sería que en el caso del vampiro de la colonia Roma, que lo lea, ya que es muy importante siempre conocer nuestro pasado. Entonces también el conocer nuestro pasado nos puede ayudar a entender nuestro presente y a trabajar en nuestro futuro. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, me parece muy curioso cómo era la comunidad hace años. Afortunadamente, pues en la actualidad todavía hay obviamente ciertos tabús, pero pues obviamente ya no tantos. Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México está repleta de banderas LGBT, que está muy padre eso, porque eso no hubiera pasado en el 79 que se publicó la revista, ¿no? Entonces, justamente ese consejo le daría, el leer el pasado puede ayudar a entender muchas cosas de su presente y pues sí, también aprender de los errores de las personas
porque es de suma importancia el hecho también de aprender de sus errores. Héctor. Sí, yo voy a dar tres razones que a lo mejor se complementan una con la otra. La primera de ellas es que es una novela, en general, toda la obra de Zapata es muy divertida. Si uno se quiere pasar un buen rato, independientemente del tema LGBT, creo que es importante. Si uno quiere reírse un rato, pasarla bien, ¿no? O sea, vivir las aventuras de los personajes que nos presenta, ¿no? Las aventuras y desventuras, ¿no? Como dice el título original del vampiro. Creo que leer a Zapata es siempre una buena opción, ¿no? Es uno de los pocos autores mexicanos que logran el humor de una manera en que uno sí se la pasa bien leyendo, ¿no? Como Ibargüengoitia, como David Toscana, ¿no? Creo que es un autor muy entretenido, ¿no? Entonces, primero que nada es eso. Si uno quiere pasársela bien leyendo sobre estos temas, creo que Zapata es la opción. Segundo, porque todos los caminos llevan a Luis Zapata. Entonces, si uno se interesa en estudiar o revisar o seguir leyendo la literatura LGBT en México, siempre va a terminar cayendo en Zapata, ¿no? Todos los autores lo refieren, todos los libros lo señalan, ¿no? De alguna forma, los modelos de escritura que utiliza la literatura mexicana LGBT hasta la actualidad tienen sus orígenes en Zapata, ¿no? Podemos encontrar precedentes en la obra, en los experimentos y las exploraciones que él hace. Entonces, siempre vamos a encontrar en él como un preceptor o un padre de todo lo que vamos a leer actualmente, ¿no? Y en tercer lugar, porque es como el acontecimiento, ¿no? Antes del 79, antes del vampiro, hay muchas novelas de literatura gay, pero la mayoría eran novelas, creo que es algo que se mencionaba un poco en la mesa de ayer, eran novelas que terminaban de forma trágica, el personaje se suicidaba o no terminaba con el amor de su vida, o tenía finales generalmente trágicos. Hay excepciones, pero la mayoría son trágicos. Y en este caso, en el caso del vampiro, lo que podemos encontrar es un orgullo, una felicidad de ser quien es, ¿no? Una manera de vivir esa identidad y esa experiencia en la cual no hay ninguna culpa, ¿no? Él vive esa experiencia sin la culpa de acercarse a otros, ¿no? Y el final, pues no es triste, tampoco es feliz, pero es un final quizás un poco más natural, en donde podemos ver la experiencia la experiencia misma de lo humano, ¿no? Entonces creo que Zapata encontró justo esa quizás fórmula, le podemos llamar, o esa manera de crear un parteaguas, ¿no? En la literatura gay, en donde se exponía una identidad, una forma de existencia de un personaje que me parece a mí es mucho más compleja y quizás también esperanzadora en algunos momentos que lo que había antes de él. Y eso. Eladio. En mi caso también mi opinión va un poco encaminada con la de Héctor. Yo lo recomendaría por varias razones. La primera es porque si queremos conocer la historia de las disidencias sexuales, digamos, de lo que ha sido la comunidad LGBT, pues tendríamos que acudir al Vampiro de la Colonia Roma, porque además en la fecha de publicación está muy cercana a la primera marcha que se hizo en la Ciudad de México. Entonces la primera marcha y el vampiro son como un icono dentro de la comunidad. Y por el otro lado, si queremos estudiar pues literatura LGBT, nos la vamos a volver a encontrar otra vez. Todos los textos que vayamos nos van a encaminar hacia esa. Y algo también curioso es que sí hay más novelas, pero en otras novelas se tomaba la figura digamos, del gallo, como diría Luis Zapata, pero de una manera paródica, como para burlarte, como para recriminar o para educar de cierta manera. Entonces sí se tocaba el tema, pero no como lo hace Luis Zapata aquí en El Vampiro, porque aquí él se ríe de su propio camino, de su propio destino, ¿no? Prácticamente se va burlando y se va divirtiendo con el personaje que va creando con Adonis García. Y también lo recomendaría porque es un texto que viene contra lo canónico. ¿En qué sentido? Pues rompe con muchas estructuras narrativas que había para la época y además lo hace de una manera, con un lenguaje muy natural, con el lenguaje tal como sucede en la calle, ¿no? No hay, digamos, no hay una puntuación tan marcada, no hay una estructuración de párrafos, sino que se da como si se estuviese grabando una cinta, ¿no? Alguien que está contando y alguien que está grabando, y entonces, pues, aquí está toda esa ruptura de la época. Y, pues, también lo recomendaría porque, pues, tiene un lenguaje bastante accesible, las personas que lo lean se van a divertir mucho y van a sentir una narrativa muy cercana, sin un lenguaje tan rebuscado, tan barroco como otros autores, ¿no? Y que eso te hace sentir cercano y, pues, te lleva a querer leer otros textos del autor.
Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, también les agradezco a todas las personas que han estado siguiendo la transmisión, no solamente de este conversatorio, sino también desde el día de ayer. Sin duda creo que nos quedamos con esta idea de que Luis Zapata, no solo con El vampiro de la colonia Roma, sino en general con toda su obra, pues es un referente ineludible dentro de no solo la narrativa homosexual en México, sino de la literatura mexicana en general. Y bueno, yo con esto entonces despido la mesa, les agradezco de nueva cuenta su asistencia y los invito también a que revisen el último número de Irradiación que ya está disponible y lo pueden consultar en todas nuestras redes sociales. Bueno, les deseo bonita noche y hasta la próxima.